Lo sorprendente es que este es un lugar de veraneo que es espectacular, por la belleza que tiene de los acantilados, y entonces uno no imagina la tragedia que ocurrió aquí. Sin embargo, esta carretera, la Nacional 340, es conocida entre los malagueños como la carretera de la muerte. Lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que haya visto nuestros tiempos. Qué verdad que. Qué verdad que. El éxodo Málaga-Almería, bajo mi punto de vista, creo que es la mayor evacuación de población de la época contemporánea que haya vivido Europa. La carretera de la muerte, una cosa que no tiene palabras, no hay explicación para ella, porque eso se podía haber evitado. En este territorio vi muchísimas cosas, que aunque quiero olvidarlas, yo no puedo, porque son muy duras. Quiero que antes de morirme desahogarme, para que todo el mundo lo sepa, lo que yo pasé y otras personas, no yo sola. Yo estaba en el verano del 2012 paseando por este paseo que se acababa de inaugurar un año antes, creo. Es un paseo precioso que bordea toda la costa. Ocurrió que vi una placa conmemorativa donde explicaba un poquito el motivo del nombre de Paseo de los Canadienses. La placa venía a decir que era un homenaje en recuerdo de Norman Bethune y la ayuda que los canadienses prestaron a los malagueños huidos en 1937. Lo que sucedió en la carretera Málaga-Almería fue algo terrible y cambió la vida de muchas personas. La intervención de Norman Bethune dulcificó los sufrimientos de estas personas en la carretera Málaga-Almería. Sabía que, por tanto, quién era Norman Bethune, sabía que era un médico canadiense, pero no sabía que hubiera estado en España y mucho menos en Málaga. Norman Bethune y Málaga permanecerán unidos en el corazón durante mucho tiempo, a pesar de que Norman Bethune nunca pisó Málaga. Lo primero que descubrí fue un texto del propio Norman Bethune que hablaba de un episodio truculento y dramático como fue la huida de los malagueños tras la caída de Málaga. A medida que fui averiguando cosas, mi reacción fue que si eso era verdad, porque no era posible, se hablaba de cifras de muertos en torno a 15.000 personas y no me podía creer que un hecho así no fuera conocido. Casi podría decir que sentí vergüenza de mí mismo por no conocer este hecho, ¿no? Inicié un proceso de investigación que más o menos me llevó como un año. Por ahí es por donde yo me planteé la alternativa de hacer algo que pudiera llegar más allá de un artículo histórico. La figura de Norman Bethune es una figura señera, muy conocida en los países en que estuvo, especialmente en China, también en Canadá, en su país natal, y aquí en España desarrolló una extraordinaria labor, pero apenas es conocido y es necesario que la conozcamos. He grew up in a deeply religious, fervently religious atmosphere at home. As he grew older, he rejected formal religion. Throughout the rest of his life, he maintained those Christian values which his parents had inculcated into him, that you have to help the poor, try to make the world a better place. And this is what he deeply believed in throughout his life, and everything he did throughout his life, he was always trying to reach that goal. Bethune never feared thinking for himself, and thinking for himself led to action, and that was the basis of his life. Él era un joven médico, se le detectó la tuberculosis, su situación era muy crítica, estuvo al borde de la muerte. Al poco tiempo, en unos pocos meses, se repuso completamente y entonces él decidió dedicar su vida en aquel momento a luchar contra esta enfermedad, contra la tuberculosis. La tuberculosis causa más muertes por la falta de dinero que por la falta de resistencia a la enfermedad. El pobre muere
porque no puede pagarse la vida. Él se da cuenta de que la enfermedad se cura, se puede curar, pero solamente se salvan al cabo del tiempo las personas pudientes, porque las personas con pocos recursos vuelven a recaer y terminan por morir. He came to one conclusion: the only way to eradicate the disease of tuberculosis is to have hospitals that everyone can enter, and that meant government support. Por ello, diseña un proyecto de sanidad pública que presenta al gobierno, que presenta a los sindicatos, que presenta a compañeros médicos, pero no le hacen caso. Socialized medicine was something that 99% of the medical profession and a very large percentage of the population rejected because it was seen as communist or socialist. Tiene noticia del tipo de sanidad que se desarrolla entonces en la Unión Soviética, asiste a un congreso en Leningrado, ve cómo funciona aquello y llega muy convencido de que solamente este tipo de sanidad para todos, absolutamente para todos, es la que puede salvar a las personas. Si no estamos seguros de poder detener la pobreza y la iniquidad, entonces es necesario actuar de forma que otras cosas, como la atención sanitaria pública, sean ofrecidas en un nivel aceptable, que ayude a nivelar esta desigualdad. Al regresar de la Unión Soviética, se afilia al Partido Comunista y lleva a cabo este proyecto que no tuvo éxito en aquel momento, pero que años después fue retomado por el gobierno de Canadá y allí sí que se instauró un tipo de seguridad social, de sanidad pública, a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos. Y se convierte en uno de los cirujanos más importantes, no solo de Canadá, sino de Estados Unidos. Escribe artículos que se publican en las mejores revistas científicas y inventa una serie de instrumental que se extendieron y que fueron utilizados hasta hace muy poco tiempo. He had just joined the Communist Party, and the communists throughout the world, throughout the Western world, were urging people, communists, to do something to aid the Republic in Spain. So Bethune decided that he would go to Spain. Se produce la Guerra Civil Española y entiende que lo que ocurre en España en ese momento no es un conflicto de tipo particular y de tipo nacional, sino que lo que está ocurriendo y el golpe de Estado que se da en España es una antesala de lo que puede venir después. La democracia se debate entre la vida y la muerte. Si no los detenemos en España, ahora que aún podemos hacerlo, convertirán el mundo en un matadero. El desarrollo de la guerra civil en España comienza por Andalucía y comienza con esa parte en la que Huelva, Cádiz, Sevilla, apenas si podemos hablar de guerra civil, sino que se produce un triunfo de la sublevación prácticamente inmediato. Otra zona como Córdoba, Jaén o Málaga, que quedaría más en un tiempo intermedio, también Granada. Y por último, la conocida ya como último reducto, ¿no?, de la guerra en Andalucía, que sería la provincia de Almería. Cuando se establecen los planes del golpe, existe una división de España en regiones militares, por tanto, era la segunda región militar, la que correspondía a Andalucía y sobre la que Queipo de Llano tenía el poder, tenía el control. Me niego a cerrar los ojos por pasividad o por negligencia ante las guerras que hombres codiciosos desencadenan contra otros hombres. España lo que sí fue un punto de inflexión muy importante en su vida, en el sentido de que aquí en España comenzó una propuesta de vida mucho más solidaria. Él decide venir a España para ayudar como médico a la República. Él viene en un sentido dentro de ese movimiento tan general y tan singular y tan romántico y que se llamaron brigadas internacionales. Los brigadistas internacionales son los voluntarios que tomaron la decisión de venir a ayudar a la República Española durante la Guerra Civil y vinieron de unos 56, 57 países diferentes y llegaron a ser entre 40 y 45.000 personas. No venían para nada apoyados por sus gobiernos respectivos de origen
Eran personas que tomaron esa decisión totalmente de forma individual y personal, desafiando de hecho la decisión de sus gobiernos de haber firmado ese acuerdo de no intervención. Norman Bethune no es un brigadista en el sentido estricto de la definición que tenemos de un brigadista, porque él no viene a combatir y tampoco realmente está integrado en el servicio sanitario de las brigadas internacionales. Cuando decide venir a España, comienza a pedir ayuda y con la Asociación de Ayuda a la Democracia Española de Canadá recolectan dinero y él viene a España con un caudal recogido entre las gentes, entre las personas de Canadá. Y lo que entonces se ofrece es para trabajar como cirujano. Pero Bethune no hablaba nada de español y la sanidad de la República, los mandos de la sanidad de la República le dicen que en esas condiciones es muy difícil trabajar. Y viendo lo que ocurría muy cerca de Madrid, que muchos soldados, muchos combatientes morían por falta de sangre y porque tardaban en llegar a los hospitales del centro de Madrid, entonces se le ocurre la idea de crear un servicio de transfusión de sangre móvil. No he venido a España a derramar sangre, sino a darla. En un principio, la relación que tuvo con los mandos sanitarios de la República fue un poco de perplejidad. Y bien, le dieron carta libre, sobre todo porque él dijo que se encargaba de todo, que el dinero él lo organizaba, el dinero también lo ponía él. Y entonces le dejaron. Compra una pequeña furgoneta y recoge sangre en el centro de Madrid de donantes, la almacenan, la clasifican. El frente estaba a 3 kilómetros del lugar en que Norman Bethune había establecido el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre. Esto permitió que a lo largo de los pocos meses, del medio año un poco largo que estuvo en España, le permitió llevar a cabo más de 700 transfusiones de sangre, que es algo muy, muy importante para aquella época. Él tiene un laboratorio en el cual esa sangre es totalmente analizada, es clasificada y desde luego es manipulada de una manera totalmente estéril. Hasta entonces la transfusión, antes del 36, se hace de un donante a otro donante por un sistema de una pequeña bomba que lleva un rodillo que se transfiere con amplia problemática. Lo que Norman Bethune preconiza es que no se rompa nunca la cadena del frío, de ahí la importancia de la pequeña nevera que lleva dentro de la ambulancia. El equipo se compuso en primer lugar de algunos compañeros canadienses, sobre todo Hassen Sykes, que era un joven arquitecto que luego, terminada la guerra, tuvo mucho prestigio y se considera el primer arquitecto moderno de Canadá. Dudaban de cómo iba a responder el pueblo de Madrid. Hicieron propaganda y difundieron su intención por la radio y el primer día en la calle Príncipe de Vergara, que era donde estaba el servicio de transfusión de sangre, la calle se llenó. El servicio ya está en marcha. Hemos tenido una magnífica respuesta del pueblo de Madrid. Las primeras transfusiones en el campo de batalla fueron efectuadas anoche con pleno éxito. Estamos en febrero de 1937. El ejército franquista, que había centrado toda su presión sobre Madrid desde el comienzo de la guerra, ve que no puede tomar la ciudad y entonces cambia de estrategia para conquistar Málaga, que casi está rodeada por todas partes de territorio franquista. Solamente hay una estrecha franja que va hasta Almería, que es la única franja por la que se comunica con el resto del territorio republicano. El hecho de que Queipo de Llano tuviera una obsesión con Málaga era porque realmente desde el primer momento era una de las capitales y una de las provincias en las que el golpe había fracasado y la que por tanto estaba llevando a cabo una mayor resistencia. Queipo era consciente de que para ocupar una ciudad y una provincia como Málaga necesitaba primero de armarse bien. Las potencias extranjeras decidieron en un momento determinado no intervenir en la guerra, a no ser que fuera por temas humanitarios. Sin embargo, el general Franco obvió esa no intervención y de hecho forjó esa alianza con Italia y con Alemania. ¡Viva Italia! ¡Viva el rey emperador! ¡Viva Mussolini! A mediados de enero ya está preparado el desembarco de tropas italianas en Andalucía. Estas llegan a Cádiz y a partir de ahí se produce el reparto, ¿no?, de aquellas que van a encargarse en primer lugar
de participar en la ocupación de Málaga. Un ejército más moderno, un ejército motorizado, un ejército que defendía lo que se conocía como guerra célere, que va a llevar a cabo la ocupación y limpieza, ¿no?, como ellos mismos decían de manera despectiva, de estos reductos republicanos que iban quedando en la zona sur del término municipal de Antequera y que era en definitiva el que conectaba con Málaga. El éxodo de la carretera de Málaga a Almería ha sido conocido como el Gran Éxodo, pero siempre he defendido que se produjeron muchos pequeños éxodos poblacionales. Por ejemplo, la zona sur de Sevilla, a partir de mediados de agosto de 1936, la propia zona norte de la comarca de Antequera, también en ese contexto municipios de Córdoba, de la parte sur de Córdoba, posteriormente municipios del campo de Gibraltar, todos ellos se van a volcar de alguna manera, se van a derramar sobre el litoral y son los que van a confluir en febrero de 1937 en la capital malagueña, siguiendo con su transcurso hacia Almería. Málaga en 1937 tenía una población de 180.000, 190.000 personas. Otro de los datos que nos dan los documentos es del Comité de Refugiados y nos dice que hay también 90.000 que han llegado de fuera. La situación de Málaga con la llegada de todos los refugiados era ciertamente complicada. Es conocido, por ejemplo, el caso de la catedral, pero hay otros muchos también, como cuarteles, hoteles, es decir, cualquier espacio era aprovechado. Y luego había también un claro problema de abastecimiento, desde alimentos hasta carbón. Tenemos que tener en cuenta que estaba coincidiendo también con la fase más fría del año. Hay fotografías en las que se ven la población en el mismo pórtico de la catedral o en el interior, con camas. Pues Málaga en los días previos a su toma estaba ya prácticamente acorralada. Desde que Estepona se acaba perdiendo el 14 de enero, las posiciones de toda la zona que va haciendo un círculo, un arco alrededor de Málaga, pues van cayendo unas detrás de otras. Ocupaciones de municipios como Antequera o como Ronda fueron oficialmente ignoradas por el Gobierno de la República, entre otras cosas por no generar una desmoralización en la población como en el propio ejército republicano. Todo el mundo sabe de estos movimientos militares y entonces Norman Bethune tiene noticia de que se está estrechando el cerco. Piensa que va a haber en Málaga una gran batalla y prepara su ambulancia con todo el aparataje de transfusión de sangre. Y con dos compañeros, Hassan Saiz y Thomas Worsley, desde Valencia inicia el viaje hacia Málaga. Pues el día 7 de febrero de 1937, ya por la mañana, estaban ya viendo cómo salía población de Málaga. De una forma algo ordenada, porque no había ese pánico todavía. Sin embargo, a la caída de la tarde fue cuando se produce realmente esa huida masiva de población. Son sobre todo mujeres, hombres, niños de todas las edades, mujeres embarazadas, personas enfermas. Entonces me dice mi papá, coge y vuela para la casa y dile a mamá que coja lo más imprescindible, que nos vamos de coño. No era población 100% de izquierda, no, eso era gente de todo tipo, había gente apolítica, había gente incluso a lo mejor más de tendencia conservadora, pero el pánico, ese pánico contagiado de unos a otros, lo que hace que cojan sus cositas y se vayan porque no saben lo que viene por detrás. La propaganda adquiere su mayoría de edad durante la Guerra Civil Española. El uso que hace Queipo de Llano es un referente para la historia de la propaganda y para la historia de la Guerra Civil. Y cuando llegué a la casa, nosotros teníamos una radio y estaba la casa llena de mujeres llorando de lo que se acercaba, ¿no? Y entonces salió Queipo de Llano diciendo que el domingo tomaría café en el Café del Gallo. Cuando Queipo advertía a la hora de máxima audiencia, que eran las 10 de la noche, cuando estaban reunidas las familias, ¿no? Mujeres, nuestros valientes legionarios van a enseñaros lo que es un hombre de verdad. Decían que abusaban de las mujeres y que las degollaban. Pues nadie quería que la violara ni que la degollara. Ya se sabía lo que habían hecho en África, eran combates muy violentos y la población temerosa de ese ejército es lo que le entra en pánico y prefieren salir de allí porque ya se venía escuchando que cuando van entrando en la ciudad van haciendo esto, van matando, y la población no se quedó para averiguarlo. Ahí vienen los moros, nada más que se escuchaba.
Pues eso era un pánico que teníamos. Y la madre dice, antes que cojan a mi hija un moro, la mato, prefiero. ¿Qué sabía uno? Ahí vienen los moros. Pues asustar a todo el mundo y correr sin saber a dónde íbamos. Moros que llevaban a cabo las racias, es decir, el expolio, la entrada en las casas, que disparaban antes de preguntar, que violaban mujeres, que cortaban pechos, que arrancaban dientes de oro. Todo el mundo era la banda que había, correr, 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 correr. Fue motivado por ese miedo que se fue contagiando de unos a otros, pero yo creo que también el hecho de ver que la misma autoridad militar son los que están huyendo, eso sí que hizo cundir el pánico. El mismo día 7, el coronel Villalba, que era el encargado, junto con Cayetano Bolívar, abandonan Málaga entre las 5 y las 5 y media de la tarde. Es una evacuación que no se hizo ordenada, por eso mismo no se programó para que la población fuera saliendo poco a poco y tuvieran pues esos elementos fundamentales como es la alimentación, como es abrigo, como es que estuvieran medianamente preparados para los 220 kilómetros que tenían por delante. Creo que la República empezaba a flaquear y empezaba a mostrar incapacidad para abastecer todos los frentes. La República no dejó abandonada Málaga. Málaga era un puerto y cualquier militar sabe que un puerto es una plaza importante de defender. No interesaba dejarla, entre otras cosas porque es una vía de comunicación, es una vía de entrada y salida de abastecimiento y de movimiento militar. Mientras tanto, la población lo que hace es huir, lo que hace es correr, lo que hace es simplemente, y simplemente, pero tan fuertemente como es intentar salvar la vida. Lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada. La más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos. En este punto en el que encontramos era la única vía, los reverdes, la única vía de escape que le habían dejado era la Nacional 340, la conocida carretera de la muerte, la única vía de escape a estas personas que iban buscando zona republicana para salvar la vida. De mi casa sacamos una mantita de crochet que me hizo mi abuela paterna y una lata de leche condensada. Peladito y mondadito en el bolso llevaba mi madre. Y lo he puesto mi madre y lo he puesto yo. Una burra. Mi padre la cargó de mi madre y mi padre la cargaron de ropa. Y conforme iban avanzando la carretera, que no es dar un paseo, sino que es ir huyendo de unos efectivos militares que te están pisando los talones, todo lo que es el tramo de la Nacional 340, pues había cantidad de objetos personales de estas personas que salieron despavoridos. Pero ya una vez que empezó el tropé de los cañones de esto, ya se perdió la burra. Ya se perdió la burra, se perdió la ropa y nos quedamos con lo puesto, todos con lo puesto. Porque ahí se tiró todo, porque nos pesaba. Mamá, me pesa, pues tíralo, hijo. ¿Qué decía la pobre? ¿Qué va a decir? Queríamos salvarnos. El 8 por la mañana estaban entrando de forma triunfal los sublevados sobre la capital, esperando que llegara el coronel Borbón para hacer el paseillo junto con los italianos por calle Lario a las 12 de la mañana, siendo ese desfile militar triunfal. El éxodo de la carretera Málaga de Almería va adquiriendo tintes de tragedia a medida que van avanzando los minutos, a medida que van avanzando las horas y cuando son conscientes de que se va a producir y se están produciendo bombardeos contra la población civil. Estamos en el Faro de Torrox. Este sitio es importante dentro de la carretera porque es el punto en el cual comienzan los ataques del ejército franquista y de las tropas italianas. En este punto es donde los testigos mencionan ya la presencia de los 3 barcos que seguirían a toda la marcha, que son los destructores Baleares y Canarias y el almirante Cervera. Estos barcos navegaban en línea, uno detrás de otro, pero haciendo zigzag para que los ataques aéreos sobre ellos que se pudieran producir no hicieran blanco. Andando por la carretera, una vez me llevaba a mi madre en brazos si podía, otra vez andando. De día nos teníamos que esconder las cañas dulces, de noche teníamos que andar, porque teníamos que escondernos de los barcos y de los aviones.
Los estaban esperando y de hecho tenían previsto ya qué puntos atacar. A partir de aquí empiezan los acantilados de Maro, la herradura, y es ahí justo donde se da la mayor pronunciación entre la montaña y el mar, donde los huidos están más atrapados, no pueden huir hacia ningún lado porque a la izquierda tienen la montaña y a la derecha tienen el mar, y es ahí donde se atrapan y donde ocurren la mayor parte de los bombardeos. Estaban los barcos, estaban custodiando, ¿no? Pero para tirarnos, y tiraban al monte. El monte se desprendía y eso era grito, llanto. Además, la carretera hasta Almería era como si fuera una serpiente. Entonces había que correr por aquí para subir para el otro lado. Entonces cuando tiraban una bomba o tiraban eso, como íbamos en el campo, nos poníamos debajo de una mata. Cuando se disparaban, echábamos banda otra vez. Ya íbamos pisando muertos, nada más que muertos. Pero tú no te dabas cuenta ya lo que pisaba, nada más que lo que quería era correr. En la misma carretera había como unas cosas al agua y ahí nos metíamos la cabeza, pero el cuerpo quedaba fuera, ¿comprende? O si no, en la cuneta nos agachábamos y decíamos, bueno, el que se levantaba, y el que no, ahí quedaba. La aviación alemana van bombardeando en vuelo rasante y de hecho incluso ellos llegan a decir que pasan a ras de tejado. Ese bombardeo en alfombra, como se conoce, que vas bombardeando todo lo que tienes por delante, son de las primeras veces que se ponen en acción contra población civil. Los mandos dictan órdenes tanto a los pilotos, los cazas, como a los de los barcos para que lleven a cabo el bombardeo. Estos le responden y le dicen, bueno, lo que vemos es población civil realmente, pero a pesar de ello le dicen, disparen. Olía la pólvora. Sentía el ruido de los barcos y de la... ¡Bum! ¡Bum! Los aviones. ¡Pum! ¡Ay! Una bomba. ¡Ay! Todo chillado, todo corrucado. Eso es que todavía lo estoy hablando con ustedes y lo estoy viviendo. No tengo que recordarlo, es que lo estoy viviendo yo ahora mismo aquí todo. Es durillo. Mi hermana, la más chica, María, mi hermana María, tenía mucha sed y entonces vio un charquito en el suelo y bebió y era sangre lo que había bebido. Sangre de un muerto que había allí. Correr, sin pisarlo, y cuando sentía que hacía la aviación, hacía... Eso nos matábamos por refugiarnos donde respirábamos. Y hasta que no se iba el ruido, no salíamos. Allí todo más quieto. Yo me metí debajo de un brazado de caña dulce cortado. Cada vez que sentía el trayía un proyectil, pues movía el brazado caña dulce. Y un viejo que se había metido conmigo, pues me decía, de este no hemos escapado, Y ahí capear el temporal como podían, pero prácticamente digamos que no había escapatoria. O sea, cuando bombardeaban, pues al que le tocaba y al que no, pues había tenido suerte. Las órdenes de ataque, al igual que las operaciones de ofensiva, fueron todas programadas por el general Queipo de Llano. Queipo de Llano programó esa ofensiva en diciembre de 1936 y luego los vuelos de reconocimiento, por supuesto, Carlos Haya sí estuvo programando también esos cortes de las carreteras, como había que hacerlos, pero luego se dieron cuenta que no podían cortar las carreteras con bombardeo, puesto que luego iban a tener que utilizarlas ellos. Este ensañamiento contra la población civil puede tener varios motivos, pero fundamentalmente la desmoralización del enemigo. Nunca se había hecho un ataque contra población civil de una forma tan agresiva. Hombre, eso fue terrible.
Ay, y los niños pequeñitos agonizando y las madres haciendo el hoyo para enterrarlo, para que no muriera solito. Eso fue terrible. Aquí no había nada más cacho de criatura, cacho de bestia. Aquello fue un infierno. Y entraban los proyectiles, no os puedo contar. Mire, tú ibas andando y tropezabas con uno y seguías corriendo. Y tropezabas con otro y seguías corriendo. Tú pensando, a lo mejor a mí me va a tocar. Imaginaos 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de refugio hacia una ciudad situada a cerca de 200 kilómetros de distancia. No hay más que un camino. No hay más vía de escape. Pasa por Alicante, pasa por Murcia y cuando llega a Almería le dicen que Málaga ha caído ya. 2 días antes se había producido el éxodo de toda la población y le dicen que es una locura seguir adelante. Pero él se empeña, le insisten en que es muy peligroso porque el ejército italiano va en dirección a Almería, pero él se empeña en seguir adelante. Norman Bethune empieza en sentido inverso a lo que es la columna humana esta de personas que iban buscando refugio. Y es la primera persona que se introduce por la carretera, empieza a ver a los refugiados, pocos al principio, fugitivos que van llegando a Almería, y cada vez que avanza más hacia Málaga, pues se encuentra que crece y crece y crece. Era una corriente silenciosa de hombres y animales. Los animales gimiendo como hombres y los hombres impasibles como animales. Y no llega a la provincia de Málaga, él se queda a la altura de Castel del Ferro. Un poco antes de llegar a Motril ya le dicen no puedes pasar, no puedes pasar, y se encuentra con unos militares republicanos que le impiden pasar porque la infantería italiana está ya a muy pocos kilómetros de allí. His companions, Wolseley and Sykes, were worried because they thought there would be an attack from fascist troops, Italian troops from the south. Bethune said no. The first thing he saw among those people was children, but it was the condition of the children, often without shoes, barefoot, half clothed, in distress. It was children. And he said to his comrades, look, do you see what it says on there? Servicio al frente. We are the front. We're not going to return. It is time to do what we can to help these people. It's impossible to do very much. Open the doors, women and children first. And that was his decision. Desmonta todos sus aparatos de su camión furgoneta y durante 3 días y 3 noches, hasta que se le estropea la furgoneta, hacen viajes de ida y vuelta hasta Almería. Cuenta momentos de mucha tensión en algunos casos y otros momentos de mucha sensibilidad, de mucha ternura, de madres que entregan a su hijo sin saber exactamente a dónde van y si los volverán a encontrar. En la oscuridad, un hombre sujetaba a un niño en brazos, sus ojos fijos en mí. Me mostró al niño, escuálido con temblores de fiebre. Comenzó a hablar deprisa. No necesitaba traducción. Muchos milicianos llevaban camiones y nos daban comida, que en una ocasión me quisieron subir a mí en un camión y mi madre no quiso, para que yo no fuera andando. Dice, ¿sube usted la niña aquí? Dice, mi madre, yo no subo a mi niña, que me quedo sin ella. Que muchos niños se perdieron así. Ay, yo no sé, yo no sé, yo estaba aquí y yo he perdido a mi padre, he perdido a mi madre. Entonces todo el mundo cogía a los niños, para que los niños no murieran en la carretera solitos. Sí. Y llegando a Almería, cada uno que había cogido 2 niños o 3, lo entregaba.
ahí a los milicianos. Y las mujeres llevaban, como le salían pollas en los pies de ir andando, los pies liados en saco, en cacho de trapo, y lo único que se escuchaba de noche e incluso de día era niños llorando buscando a su papá, buscando a su mamá, la madre Juanico, Miguel, llamando a sus hijos, nada más el lamento. Yo también era una niña, que también me cogieron, porque a mí me cogió un miliciano y me subió a su caballo y me llevó. Y yo le dije, ay no me entre usted en el pueblo, que yo quiero, cuando venga mi madre y mi padre, que me vean. Mi hermano llorando, y yo decía, no, tú no llores, Juan, tú no llores, que mamá tiene que pasar por aquí. Mi madre a mí no me soltaba, ni yo del vestido de mi madre. Mi madre cogió una sábana y nos amarró a los 5 y nos llevaba amarrados para que no nos perdiéramos con ella. La llanura se extendía tan lejos como la vista podía alcanzar, y por ella serpenteaba una hilera de 30 kilómetros de seres humanos como un gusano gigantesco, con innumerables pies. Estamos en un tramo de la antigua carretera nacional 340. Esta zona es particularmente conocida porque tiene al fondo el acueducto del Águila. La carretera era así, sinuosa, bordeando toda la costa, con no demasiada amplitud, y este se puede decir que es uno de esos tramos que nos permiten hacernos una idea de por dónde transcurría la marcha. Normalmente cuando llegaban a un pueblo, el pueblo o por un lado se encontraban con todas las puertas cerradas, existía la amenaza de que quien prestara auxilio a los participantes de la desbandada sería castigado, y al mismo tiempo el abandono de muchos pueblos por parte de la población, con lo cual digamos que el hambre fue una constante dentro de esta travesía. En la carretera no, la carretera que le iba a ayudar es que no podían ayudar. Porque mira, le temían las personas que podían ayudarnos, le temían las represalias que venían los detrás. Porque cuántas personas mataron porque le ayudaron los que iban corriendo por la carretera. Mi madre nos dejaba a la entrada del pueblo, y ella entraba a ver si había comida, nada. La gente también habían corrido, habían cerrado sus puertas y se fueron. El cañadú, que era la caña de azúcar dulce, sirvió de alimento para la mayor parte de la gente que no tenía ya de qué alimentarse. Mucha gente se volvieron para Málaga. Nosotros llevamos 3 días sin comer y sin beber, los niños llorando. Había una mujer de 60 años que no podía dar un paso más. La sangre de las úlceras de sus piernas hinchadas teñía de rojo sus alpargatas blancas. Muchos ancianos abandonaban toda esperanza y, tumbados en la cuneta del camino, esperaban la muerte. Muchos no pudieron continuar, otros fueron alcanzados por el ejército italiano, otros murieron y algunos tuvieron que regresar. Evidentemente nadie podía ocuparse de enterrar a los muertos, normalmente quedaban en las cunetas. En las charlas radiofónicas del general Queipo de Lleno, o en la misma prensa escrita, cuando tenían que hacer referencia a lo que estaba sucediendo en Málaga, lo vendían, por decirlo de alguna manera, como un logro, por supuesto, militar, pero se cuidaban muy mucho que entre todas esas operaciones lo que estaban bombardeando o masacrando era población civil. Los grandes bombardeos sobre la población, por decir algunos puntos más que otros, en el lugar donde nos encontramos, Salobreña, Motril, fue muy bombardeada. Si vamos dirección a Málaga, tienes la zona de Vélez, también fue bombardeada, y Nerja, esas 3 zonas. Si vamos más hacia Cádiz, por supuesto, Estepona y Marbella. Las palabras fluyen, las fotos son la esencia de lo que fue, de ese momento. Ya le pasó a Capa, le pasaron a muchos fotógrafos de la época. Tenían que divulgar esas imágenes cuanto antes. Había que verse, porque la República dependía de alguna manera de que todas esas imágenes también se vieran. Quien las hace es Hasan Saiz, que era un buen fotógrafo. No hay más que ver algunas de las fotografías que están muy bien tomadas y en determinados momentos. Hay una fotografía de una niña que está llorando. Esta es una de las fotografías más conmovedoras.
Mira, si yo tuviera que decir que esta soy yo por la espalda, lo decía. Esta que parece que soy yo. A mí esta foto me parece realmente espectacular. Es muy fuerte esta foto. Las cámaras de estas no son fáciles de usar. Se abre un diafragma y tienes que poner un tiempo y tienes que poner una distancia, y todo eso lo tienes que poner manualmente. Eso ponte en una furgoneta donde estás en unas circunstancias enormemente complejas. ¿Cómo haces esa foto? Demasiado que te salga algo. Norman Bethune era muy consciente del valor que podían tener las imágenes, porque estoy convencido de que sin las fotografías que Norman Bethune y sus canadienses hicieron de la carretera Málaga-Almería, hubiera sido muy difícil recuperar lo que aquí sucedió. Y es que son las únicas fotografías que existen, por lo menos que se sepa que existen. Porque hay otras fotografías de la carretera de Málaga-Almería, pero son fotografías de personas que están regresando. Pero de la huida no se conocen ninguna. Hay algunas fotografías que se ve perfectamente que están hechas desde la cabina de la ambulancia, porque se ve el retrovisor en una de ellas, en la parte izquierda, y se ve que están hechas desde dentro. Otras, muchas, la mayoría, se hicieron fuera de la ambulancia, es decir, a pie de tierra. Y ni más ni menos que se dedica a sacar ese primer plano tan maravilloso, tan increíble, donde la mujer le mira y no le prohíbe hacer nada. Esa dignidad de esta persona a mí me parece increíble. Yo creo que es la misma dignidad que tenía el cuadro del Guernica, con donde se parece muchísimo a esta misma imagen. Picasso conocía perfectamente lo que ocurrió en esa masacre en la carretera de Málaga hacia Almería. Lo cuenta además su secretario. Picasso era un hombre que asimilaba todo tipo de imágenes, estaba pendiente de todo lo que se publicaba y sobre todo lo que era visual. Me imagino que si él vio esa imagen, que pudo llegar a verla, es indudable que tuvo que influir a la hora de elaborar algunos de las imágenes de Guernica, no tengo ninguna duda. Miles y miles agolpados, cayéndose unos sobre los otros, como un enjambre de abejas entrando en la colmena, llenando la llanura con un murmullo de voces, gritos, lamentos y los grotescos ruidos de los animales. Pues nos encontramos en un punto como este, que es la desembocadura del río Guadalfeo, donde se produjo uno de los episodios más cruentos dentro de ese éxodo. Y es la muerte por ahogamiento de cientos de refugiados que intentaron cruzar este río, que estaba muy lleno porque había habido unas lluvias muy fuertes, luego también estaba roto el puente, el río estaba demasiado bravo y desesperados intentaron cruzarlo como pudieron, aún sin saber nadar, y muchas criaturas quedaron aquí. Una vez pasado el río Guadalfeo, esta gran cantidad de personas pensaban que habían pasado lo peor, que ya estaban en zona republicana y que ya no les podía pasar más nada, ¿no? Tenemos conocimiento de que no solamente el paso del Guadalfeo fue criminal por los ahogamientos que hubo, sino a la llegada de Adra, la aviación alemano-italiana, franquista, bombardea Adra. Allí estuvimos 4 días y 4 noches, yendo y viniendo, trabajando para evacuar lo que quedaba de una ciudad entera. Perdimos la noción del tiempo. Vivíamos con el dolor de los que habían quedado atrás, pero con la alegría de los que habíamos llevado a la salvación. La llegada a Almería de los refugiados va a desbordar realmente todas las expectativas. Ya desde el mismo 7-8 de febrero tenemos la primera entrada de refugiados en el hospital de urgencia. Las causas de esos ingresos en esos días siguientes pues van a ser fundamentalmente heridas de metralla, úlceras en los pies, hambre, cara famélica, inflamaciones por acumulación de líquidos en las piernas, agotamiento físico, trastornos mentales. Todo lo que equivale a hacer 220 kilómetros andando bajo un bombardeo.
cuando entraron en la evacuación aquí a Almería, pues tendría yo 12 años. El día que yo los vi, estaba en la plaza de Pavía, estábamos viendo cómo había cientos de personas allí, aquello lleno de gente. La impresión que causan en los almerienses es incluso hasta de pánico. Porque venía muy mal. El uno se había dejado su padre, su madre, el otro su hermano, tirar la carretera. Vienen mal alimentados, algunos llegan incluso a suicidarse por el puro agotamiento. En 4 días la ciudad se había convertido en un vasto campamento. Las calles estaban llenas de refugiados que no tenían dónde estar ni dónde ir. Varios miles estaban en la plaza principal, al aire libre. Almería tenía una población de 50.000 personas que hablan de que se cuadriplicó. La gente de Almería se portaron muy bien con los malagueños, con los refugiados. Le abrió las puertas de sus casas, le ayudó en todo lo que pudo. Se cedieron camas en los hoteles, en las fondas, se cedieron los locales de los sindicatos. Llegamos a Almería corriendo, nos cogieron los milicianos, nos llevaron a un cuartel, nos dieron de comer, los zapatos nos llevábamos ya, llevamos pedazos de trapo, porque la carretera, la gravilla de la carretera, se rompieron los zapatillos. Entonces íbamos con pedazos de trapo para poder andar. Y sufrieron a los 2 días un bombardeo de la ciudad donde murieron bastante gente de los que había allí. Pero fue imposible acoger a tanta población y llegó un punto en los que decidieron coger convoy y mandarlos a la zona del Levante. Desde allí ellos intentan las reunificaciones familiares. Yo tenía un amigo, con 4 años se escondieron de los aviones, se metieron en un tubo que atravesaba la carretera de un desagüe y se quedó con las piernas fuera y ametrallando el avión una bala le pilló el pie, lo hirió. Y lo curó un señor que me parece que era el doctor Betune, era extranjero. Solamente estuvo 3 días porque la furgoneta se le estropeó, iba cargada, supercargada de gentes. En cuanto le arreglaron el problema que tenía con la ambulancia, volvieron a Valencia y de Valencia a Madrid. Es absolutamente imposible cuantificar con una base sólida cuánta gente murió. Las cifras que dan los historiadores es entre 8 y 15.000 personas. Es una de las incógnitas de este episodio, el más cruel de nuestra guerra. Y una de las, el interrogante más destacado sería el número de víctimas y qué pasó con esas víctimas, ¿no? Con los restos, de dónde terminaron. Bueno, pues si hicieron, excavaron fosas a lo largo de la carretera. Hay testimonio que la posibilidad de que lo arrojaran al mar. La gente estaba huyendo y la gente no se paraba precisamente a registrar a sus muertos. De los testimonios de los documentos de personas que vuelven, hay muchas que terminan represaliadas en su pueblo, hay personas que terminan siendo fusiladas en las tapias del cementerio de su pueblo, otros en la capital de Málaga, en el antiguo cementerio de San Rafael. Y en otros, pues un tránsito punitivo por prisiones, por campos de concentración, represión en todos y cada uno de sus ámbitos. Mi padre lo metieron en la cárcel, conforme llegó. Mi padre lo metieron en la cárcel. Fuimos a la casa, allí no nos podíamos quedar, porque los vecinos que habían cogido aquel bloque no eran buenos, nosotros no éramos bien recibidos. Cuando llegamos aquí nos encontramos que nos habían quitado la casa. Pero yo tuve que dejar de ir al colegio, porque yo era de la zona roja. Yo venía a mi casa llorando porque las niñas se metían conmigo. Y mi madre, pues venga, ya está. Venga, no va al colegio y punto. Pero no me decía, mamá, ¿por qué? ¿Por qué? Y por el por qué pasan los años. Betune se marcha, pero se marcha también empujado. Crimen de la carretera Málaga-Almería es un folletito con 26 fotografías de la huida y que él lo difundió y lo repartió especialmente en Canadá y Estados Unidos cuando volvió y cuando se marchó de España para recaudar más fondos para el servicio canadiense de transfusión de sangre. Without Spain,
and his transformative experience in Spain, he never would have gone to China. Therefore, in his life, Spain is almost the most important thing. Su intención era volver a España, pero el Partido Comunista Canadiense pone reparos. Y él, viendo que hay reticencias para volver a España, decide marcharse a China, porque en China en aquel momento está luchando contra la invasión de los japoneses. Creo recordar casi textualmente unas palabras que dice: España y China están involucradas en la misma lucha. España y China están comprometidas en la misma lucha. Me voy a China porque creo que es allí donde las necesidades son más urgentes y donde yo puedo ser más útil. Cuando Norman Bethune llegó a China, se entrevistó con Mao Zedong y él fue quien le encomendó este trabajo de organizar la sanidad. But what Bethune did in China was magnificent because first he was the only medical doctor in the area where the communists were, which contained about 13 million people. He was the only Western trained doctor. But he reorganized the entire Sanidad Militar of the Chinese 8th Route Army. Forma mucho personal sanitario de forma urgente, médicos para intervenciones rápidas y necesarias. Crea una red de hospitales cerca de los frentes y él, por otra parte, trabaja en la primera línea de batalla, interviniendo como médico cirujano. And he was a man who was 49, but the photographs of the time show a man who looked more like 69. Hoy he operado durante todo el día y estoy agotado. 10 casos y 5 de ellos muy complicados. Tengo un dedo infectado y es imposible evitarlo operando sin guantes heridas infectadas. Es la tercera vez que me sucede en 2 meses. No tiene recursos ni instrumental médico. Trabaja sin guantes, opera sin guantes, en varias ocasiones se corta, en varias ocasiones se le infecta la herida y en octubre de 1939 otra vez vuelve a cortarse, se infecta la herida, pero la infección corre por toda la sangre, se produce una septicemia y muere en noviembre de 1939. Cuando murió, Mao Zedong escribió un ensayo encomiando su figura como símbolo de la solidaridad internacional del mundo con China en su lucha contra el fascismo, contra los japoneses. Fue escrito y se publicó en diversos periódicos, pero cuando años más tarde se produjo la Revolución Cultural y se publicó el libro rojo de Mao Zedong, en el libro rojo se incluyó este artículo en que se encomiaba la figura de Norman Bethune. Which thousands of Chinese read, and many of them, thousands and thousands, could recite word by word the 750 words or characters in Chinese, of course, about Bethune. In this way, people of China became familiar with the name Bethune, or in Chinese, Bai Chuan. Tuvo como consecuencia que su figura se encumbró y se engrandeció. Statues were built, plays were written. Even now today, every Chinese child reads these words of Mao. Every Chinese knows the word Bai Chuan. Bethune es una figura absolutamente reconocida en China, bastante reconocida en Canadá, aunque también es sorprendente la cantidad de canadienses que no le conocen, pero totalmente desconocida en España. ¿Por qué? Bueno, pues por política, por temas de negación de la memoria histórica, por temas de el callar lo que ha pasado, por supuesto este crimen contra la humanidad que fue esta masacre contra una población civil. Se ha silenciado porque es parte de las estrategias del franquismo. Y en este caso, a la estrategia de omisión le llamamos estrategia del silencio. Otra de las razones, evidentemente, es que el franquismo siempre negó que esto hubiera existido
La tercera cuestión tiene que ver un poquito cómo se vivió en el bando republicano la caída de Málaga, que se vivió como una pérdida vergonzosa. Y luego ya, bueno, hay un factor fundamental. Si en lugar de llamar Guernica al cuadro de Picasso lo hubiera llamado Málaga, pues evidentemente esto se conocería. Lo que pasa es que Picasso estaba viviendo una situación muy peculiar. Él mismo declaró que acababa de pasar la peor época de su vida. Estuvo un año sin pintar, lo cual es increíble en un hombre que trabajaba permanentemente, ¿no? Pues estuvo un año sin pintar, sin tocar un pincel, lo que no significa ni muchísimo menos que fuera insensible a lo que estaba ocurriendo en España y por supuesto a lo que ocurrió en Málaga. En Guernica tuvieron la suerte, por decirlo de alguna manera, mientras que en Málaga aquello se silenció totalmente. No hubo nadie de fuera que se hiciera, solamente Norman Bethune fue el único que pudo contar lo que había visto. El tema del éxodo ha estado también silenciado por las mismas víctimas, por miedo, porque es un trauma y hay personas que piensan que si no lo comparten, si lo silencian, pues eso no ha ocurrido, se queda en una parte de su memoria que no. Otros también por miedo a que les pasara algo, de que alguien se enterara de que ellos habían hecho la carretera, porque eso tenía sus consecuencias. Yo noto una paz en mi interior de tantos años, si estábamos hablando. Uno de los factores claves para que la dictadura franquista se mantuviera a lo largo de 4 décadas fue desde luego el miedo, y el miedo que generó un exilio interior y un silencio autoimpuesto por parte de los vencidos. Yo estoy hablando ahora es cuando estoy hablando, que yo tampoco. Y yo estoy viendo las cosas, yo estoy hablando contigo, te estoy contando y estoy viendo cómo era todo. Todo lo que yo te cuente es porque yo lo estoy viendo. Lo estoy viendo como si fuera ahora mismo. Eso no se olvida. Eso no se olvidará en la vida, no se olvida en la vida. Callar para sobrevivir. Por eso entiendo que ahora se produzca el efecto contrario, el poder contar. Porque, ¿para qué le iba yo a contar a mis hijos esas cosas? ¿Para qué? Ellos lo querían saber. Pero ahora sí me gusta que lo sepan, para que vean ellas lo que su madre ha pasado. Normalmente, cuando alguien vive un hecho tan traumático como este, históricamente está comprobado que la generación que lo ha sufrido es la generación de los mudos. Pues yo de eso no he hablado con nadie, absolutamente. Nadie. Mis hijos se están enterando ahora de muchas cosas que yo no sabía. Pero que hay personas que han fallecido sin decir todo lo que ha pasado. Estoy segura, segurísima. Porque yo quiero que el mundo sepa lo que se ha pasado en esa guerra, que ha sido una guerra muy mala entre hermanos. Este país sigue traumatizado y es un trauma en silencio. Entonces este silencio es que hay que hablarlo y cuando se hable, entonces tenemos democracia. Esto es muy cruel, que tenga una que decir que es verdad que ha existido. Esto es muy cruel decirlo, esto es verdad. Esto es verdad. Esto no es cuento ni es una película, esto es verdad. Esto es verdad. Con letras grandes. Pero bueno, han pasado ya 80 años. Y está uno aquí contándolo. Me da pena, siento pena y a la vez alegría porque puedo contarlo. He perdonado y perdono, pero jamás olvidaré. Tú preguntas a cualquier malagueño por Norman Bethune y muy pocos saben quién es Norman Bethune. Bueno, si hablamos de Andalucía, menos. Si hablamos de España, menos. Y ese médico canadiense, una mayoría de españoles no tenemos con qué pagarle a esas personas. Ni agradecimiento en palabras ni nada. En humanidad no tenemos con qué pagarle. Y yo no sabía nada de que esto había ocurrido en Málaga. Empecé a preguntar y allí donde preguntaba, toda la gente me decía, sí, mi padre estuvo allí, mi abuelo estuvo allí. Por otra parte,
Me interesé por la figura también de Norman Bethune, que nadie conocía, y me pareció que era un sarcasmo y una burla que el principal hospital de Málaga se llamara Carlos Haya, y fue un aviador que estuvo bombardeando la ciudad de Málaga. Y sin embargo, Norman Bethune, que había llevado a cabo este extraordinario trabajo de salvar a tantos malagueños, nadie lo conocía. De ahí me surgió la idea de juntar los dos elementos y confeccionar con las fotografías y con otras que conseguí en Canadá una exposición. Y después de unos años de intentar ponerla a la vista del público, al final en 2004 se presentó en Málaga y fue algo verdaderamente extraordinario porque esto despertó todo el interés. Hasta entonces nadie hablaba de la carretera Málaga-Almería y fue muy emocionante también ver a muchas personas que habían huido de niños y que decían por fin, alguien habla de esto. La exposición La huella solidaria yo creo que marca el inicio de la investigación histórica que hay sobre los hechos de la carretera y por tanto la recuperación de un hecho que hasta ese momento estaba prácticamente olvidado para el conjunto de la población, pero también para los especialistas históricos, ¿no? Cuando yo conocí esta historia, me planteé que, evidentemente, si yo no lo conocía y era historiador, y además no lo conocía nadie de mi entorno, bueno, yo sentí la necesidad de contarlo, y de contarlo de un modo que no hubiera sido contado. Y yo, bueno, pues soy dibujante y un gran amante de los cómics, y me parecía que el mundo de la novela gráfica y el cómic se estaba constituyendo en España como un instrumento ideal para la reconstrucción de la memoria histórica. Yo lo que intenté plasmar en el cómic fue pues esa sensibilidad y ese dolor que a mí me provocaba, junto con la sorpresa del descubrimiento de todo lo que había pasado. Lo mío es simplemente un granito de arena. Hay muchas iniciativas que están contribuyendo a sacar del olvido a este tipo de cosas. Bueno, pues vamos a continuar hoy el desarrollo de la guerra civil, que es en el tema que estamos en esta ocasión, hablando del éxodo, el mayor éxodo de la carretera de Málaga a Almería, que se produjo en 1930. Bueno, soy Fran Martín, profesor de Historia de Elías Turaniana, y os invito a conocer una unidad didáctica sobre el conocimiento de la guerra civil a través de la recopilación de los testimonios orales de aquel tiempo. ¿Qué mejor manera de conocer aquellos acontecimientos que a través de la historia oral, a través de esos testimonios que vosotros estáis ya salvando del olvido? Es bueno conocer estos testimonios porque aportan una visión más amplia de lo que supuso aquel acontecimiento histórico. Porque sabemos que, por desgracia, son personas que están en los últimos años de su vida y eres consciente de que tú le estás entrevistando, que dentro de un par de años quizás ya no estén aquí y que tú estás sacando de ellos algo que a lo mejor nunca se había escuchado antes y algo, además eso de verlo emocionarse, ver cómo te lo cuentan, con quizás incluso como una forma de desahogarse. Sin darte cuenta, con hacerle un par de preguntas estás salvando su historia. Y al final yo sobre todo me pregunto ¿por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Porque unos militares querían tener el poder, pero... O sea, no sé, tantas muertes para que tú estés en el poder, no sé, me parece un poco egoísta y surrealista y... ¿Por qué dio lugar? ¿Por qué dieron lugar a esto? Por Dios, ¿esto hace un crimen así? No es porque yo lo haya leído en un libro, no es porque me lo hayan dicho, es porque yo lo he sufrido en mi carne. Han pasado 80 años, pero han pasado 80 años en los cuales se ha querido excluir de la historia toda una serie de sucesos absolutamente lamentables. Ya no se trata de buscar culpables, porque ya los culpables están muertos. Ahora se trata de recuperar la verdad. Las heridas que no se cierran perduran en el tiempo, y la única manera de cerrar heridas es que se conozca la verdad. Somos todo lo que hemos sido, y si nos truncan una parte de lo que hemos sido, están truncándonos una parte de lo que somos. Yo creo que son absolutamente inseparables Norman Bethune y la carretera de Málaga-Almería. Probablemente ningún extranjero hizo tanto por la República como Norman Bethune.
España es una herida en mi corazón. Una herida que nunca cicatrizará. El dolor permanecerá conmigo, recordándome siempre las cosas que he visto. Digo, esos que están durmiendo, el sueño eterno. Estos son los lamentos. Estas fotos son los lamentos de aquellas carreteras.